¿Se escucha bien? Ahora sí, doctor. Sí, bueno, les comentaba, entonces vamos a comenzar definiendo lo que son lesiones o úlceras por presión. Ambas ya son, pues, ambos términos son válidos, úlceras o lesiones. ¿Qué son las lesiones o las úlceras por presión? Bueno, las definen como una lesión localizada en la piel o el tejido subyacente. Por lo general siempre van a ser sobre prominencias óseas. Esto va a dar como resultado por una presión constante o continua. Además, ese tipo de lesiones también se van a ver combinadas con un tipo de fuerza que se llama cizallamiento. A este tipo de lesiones también se le van a agregar otros factores que van a favorecer a que la lesión aparezca o bien que se vaya complicando. Entonces, es importante entender lo que es una lesión por presión, una úlcera. El mecanismo por el cual se va a detonar va a ser por la presión, una presión constante, una presión continua, ¿sí? Habrán otras situaciones en las que aparezcan no solamente sobre prominencias óseas, también sobre tejido blando, ¿sí? Y esto se va a deber más a lo que son por dispositivos médicos, que también este tipo de dispositivos, al tener contacto continuo sobre una superficie, pues igual nos va a generar un tipo de lesión. Y bueno, eso es lo que vamos a encontrar. ¿Cuál es la epidemiología? Como les comencé diciendo, son heridas que van a representar un gran problema de salud a nivel público, ¿sí? Van a tener grandes complicaciones, su incidencia y su prevalencia suele ser alta. Se calcula que de los ingresos hospitalarios se está hablando de un 8 a un 28% que van a desarrollar, personas que ingresan a nivel hospitalario, van a desarrollar lesiones o úlceras por presión. En España se realizó un estudio del cual se toman todos estos datos, ¿sí? Un estudio en el cual nos dice que de todos los ingresos hospitalarios, el 39% van a presentar lesiones, 27% se van a llevar en los centros de atención primaria y un 34% en centros sanitarios. ¿Cuál va a ser la prevalencia de hospitalario? De un 8.9%, en la atención primaria de un 9.12%, centros sanitarios del 10%. ¿Cuáles van a ser las zonas más frecuentes de lesiones? A pesar de que van a aparecer a nivel de la región occipital, a nivel de escápulas, a nivel de codos, vamos a tener una frecuencia a nivel del sacro y el talón. Es donde más vamos a estar viendo este tipo de lesiones. ¿Cuál es el porcentaje de acuerdo a este estudio? De acuerdo a las categorías o el estadio que tuvieron mayor prevalencia. Bueno, en el estadio 1 nos habla que un 23.2% tuvo este tipo de lesiones, del estadio 2, 37.5%, un estadio 3 del 27%, y el estadio 4, la categoría 4, que es la más grave, pues ya es un 11.8%. En las unidades de cuidados intensivos se habla de un 12% de 7% de prevalencia y en úlceras iatrogénicas de un 6.8% que se van a deber más a dispositivos médicos. También nos hablaba de otros países como Canadá, donde la prevalencia pues también es alta, nos hablan de un 26%, para Estados Unidos de un 14.8% y para América Latina de un 7% de prevalencia. Otros estudios reportan que a nivel mundial en el ámbito hospitalario habla de un 8.91%, hay otros de un 5 a 12%, para América Latina y México 12.92% la prevalencia, y para Estados Unidos pues es mucho mayor, de 1 a 3 millones cada año, pero estas úlceras como tal van a conllevar también a la muerte de los pacientes, ya sea de manera directa o por factores asociados, y están hablando que para Estados Unidos se habla de una muerte de 60,000 muertes debido a este tipo de lesiones. Entonces, sí son heridas que hay que darles prioridad y aunque pareciera que son importantes, pero siempre se descuidan, siempre hay factores que hacen que estas heridas progresen a mal. Muy bien, van a deteriorar la calidad de vida este tipo de lesiones, porque en pacientes que no tienen movilidad o que tienen muy poca movilidad, pues bueno, vamos a tener dolor. Hay pacientes hay personas que van a presentar dolor, hay otras que tuvieron problemas medulares y bueno, ya no sienten ninguna molestia, pues estos van a pasar desapercibidos. Pero aquellos que todavía tienen el estímulo del dolor, pues bueno, al momento de abordarlos, de tratarlos, de estar ellos conviviendo con su lesión, pues van a presentar un grado de dolor. Además, este dolor también se va a ver intensificado por los procedimientos que se van a realizar cuando estamos hablando de lesiones que requieren desbridaciones, y muchas veces este tipo de desbridaciones van a ser muy agresivas. Pacientes que están conscientes, sobre todo aquellos que todavía están orientados, entienden, siguen indicaciones, estos pacientes les puede dominar la depresión, la cuestión emocional, los puede orillar, pacientes que ya no caminan, pacientes que tienen lesiones, que están conscientes, también van a verse afectados. Bien, los problemas de infección, pacientes que llegan a tener osteomielitis, pues bueno,
Lamentablemente, cuando tenemos heridas que hay que desbridar, pues muchas veces hay hueso expuesto y este hueso ya está deteriorado y entonces hay que eliminarlo. Entonces, van a ser procedimientos que de alguna manera van a estar deteriorando la calidad de vida de la persona, sobre todo si no logran mejorar, porque también hay que entenderlo. Van a haber heridas que tal vez no logren cicatrizarse y hay que plantearse bien el tratamiento, si es llegar a la cicatrización o bien solamente conservador, evitar mayores complicaciones. Hablamos de un 17 a un 32% de los pacientes que presentan lesiones por presión, pues como lo comentamos, van a desarrollar complicaciones que van a poner en riesgo su integridad física. Además, al tener lesiones por presión, pueden aumentar la mortalidad hasta 3 veces. El desarrollo de lesiones por presión en el hospital se asocia a un mayor riesgo de muerte, el cual se calcula que es hasta del 59.5%, ¿sí? Y bueno, se calcula que hasta 59.5% de los pacientes van a morir dentro del primer año posterior al alta hospitalaria. Esos pacientes salen con lesiones por presión, pero las lesiones con las que ellos salen no son lesiones categoría 1, categoría 2, son lesiones de 3 al 4, son lesiones muy complejas, a veces muy grandes, muy profundas, tanto en extensión como en profundidad, y bueno, esto los va colocando en este escenario. Otros estudios nos hablan que a nivel hospitalario desarrollan lesiones del 3 al 11%, a las 2 primeras semanas hasta un 70% van a desarrollar lesiones. Hay personas, la incidencia de úlceras por presión en la comunidad va a cifrar de 1.7% anual en edades de 55 a 59 años. En edades que comprende de 70 a 75 años nos habla de un porcentaje del 3%. Mientras que en residencias asistidas vamos a hilar hasta un 9.5% en el primer mes de distancia, mientras que a los 2 años van a subir, esto va a elevarse hasta un 20.4% la incidencia de lesiones por presión, ¿sí? En los asilos como tal. Los pacientes con úlceras por presión tienen una mortalidad hospitalaria del 23 al 27%. Y bueno, en las residencias asistidas, esta mortalidad va a aumentar de 2 al 5%. En este estudio, todavía tenemos un mayor riesgo de mortalidad. A pesar de que este tipo de lesiones son prevenibles, eh, siguen existiendo. Sabemos que en los hospitales pues se habla de las campañas para prevención. Sin embargo, por factores que pueden pertenecer al hospital o no, se van a desarrollar lesiones y entonces pues ahí es donde empieza todo el problema. Nos hablan que hasta un 95% de este tipo de lesiones van a ser prevenibles, son evitables. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? ¿Por qué se originan este tipo de lesiones? Bueno, este tipo de lesiones se van a originar por un factor principal, como lo comenzábamos hablando, que es la presión. La presión es la que nos va a determinar el desarrollo de esta lesión, pero a este tipo de situaciones también se le van a agregar dos fuerzas más. Hablamos de fricción y cizallamiento. Ambas como tal no nos van a originar como tal una úlcera, pero sí van a intervenir para que esta úlcera se lleve a cabo. Lo mismo ocurre con la humedad. Anteriormente, las lesiones por humedad estaban catalogadas como úlceras por presión, hoy ya no, pero siguen siendo un factor determinante para que las úlceras se lleven o se desarrollen. Aquí también hay que tenerlo en cuenta. La fricción más presión nos va a llevar a úlcera, el cizallamiento más presión nos va a llevar a úlcera, humedad más presión nos va a llevar a úlcera. Entonces es una combinación o es una ecuación que suman para el desarrollo de úlcera, por lo tanto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué ocasiona la presión? Bueno, después de estar tanto tiempo una zona sobre una prominencia ósea, sobre una superficie, va a llevar el tiempo que demore de estar en esa misma posición, nos va a llevar a una isquemia. Esta isquemia nos va a llevar a muerte celular y esta muerte celular irremediablemente pues va a llevar a lo que nosotros ya vemos muchas veces, lo que es el tejido necrótico. Es así como funciona. La definen como una fuerza que actúa de manera perpendicular a la piel como consecuencia de la gravedad y que va a provocar el aplastamiento tisular entre dos planos. Uno, la prominencia ósea, lo que es del paciente, y otro externo, el sillón, la cama o los dispositivos médicos. Lo que les comentaba, la ecuación presión más tiempo igual a úlcera. Nuestro cuerpo puede sostener una presión grande, mayor, en un corto tiempo y no va a originar una lesión, pero una presión baja por un largo periodo de tiempo sí nos va a llevar irremediablemente a una lesión. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Como dato, se ha comprobado que el 90% de los pacientes que tienen menos de 20 movimientos espontáneos durante la noche tienden a desarrollar úlceras por presión. Y entendamos también la otra parte importante de este tipo de lesiones. Son pacientes que tienen poca movilidad o nada de movilidad. Entonces, a esto es donde tenemos que enfocarnos. Para poder desarrollar una presión, vamos a tener dos, el tiempo y la presión necesaria que se va a requerir
para el desarrollo. Nos hablan que una presión superior a nivel de los tejidos de 32 milímetros de mercurio va a ser suficiente para que empiece a haber la isquemia. A nivel de la presión capilar, solamente como máximo 20 milímetros de mercurio. La presión tisular abarca entre 16 a 33 milímetros de mercurio. Es la presión que se requiere para que comience a haber un daño. A esta presión le vamos a sumar el tiempo, ¿sí? Entonces, esta presión más el tiempo nos va a llevar irremediablemente a lo que es una lesión. ¿Cuál es el tiempo que se requiere o se está documentando para que tengamos un daño? Perdón. Se mantiene con una media de 2 horas. Este es el término de tiempo que vamos a requerir para que comience a haber este daño sumado a la presión que acabamos de comentar. Vamos a requerir esta presión entre estos dos planos, se va a superar la presión capilar, nos va a llevar al fracaso, va a terminar al fracaso circulatorio, disminución del aporte sanguíneo, lleva al isquemia y por último la placa negra que conocemos y el tejido necrótico, ¿no? El tejido necrótico. Entonces, esto es lo que se requiere para que una lesión por presión se lleve a cabo. Tiempo más la presión. Muy bien. También, como les comentaba, hay que tener en cuenta la fricción. La fricción es una fuerza que va a estar asociada, como tal no nos va a desarrollar la lesión, pero sí va a estar involucrada. La definen como una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel. Esta se va a producir cuando una parte del cuerpo del paciente, hablamos de los codos, el sacro, los tobillos, van a rozar contra una superficie, ¿sí? Ya sean las sábanas, ya sea la cama o un dispositivo médico. Es lo que va a originar una fricción, ¿sí? Generalmente la fricción se asocia más como a una quemadura. ¿Qué va a pasar cuando ocurre la fricción? Va a minimizar el tiempo en el desarrollo de una lesión. Ya tenemos una herida, pues tenemos una herida por fricción. Ahora a esto le sumamos la presión más el tiempo, entonces la úlcera va a tender a aparecer en menor tiempo. Y si a esto le sumamos humedad de la zona, dependiendo de dónde está, pues más, ¿por qué? Porque la humedad nos va a dañar la piel, va a dañar la barrera cutánea, la va a hacer más propensa, más frágil y que la aparición de una lesión pues sea más rápida. Entonces es importante tenerlo. Las fricciones como tal van a ocasionar lesiones que van a abarcar dermis, la epidermis, la dermis superficial, pero no van a originar una lesión profunda como tal. Pero si a esto le sumamos lo que acabamos de comentar, entonces sí podemos empezar a tener un deterioro mayor. Bueno, el cizallamiento es otra de las fuerzas que van a estar involucradas, pero esto es una combinación de dos, fricción y presión. Las fuerzas de cizallamiento son fuerzas paralelas que se van a producir cuando dos superficies adyacentes se deslizan una sobre la otra, como vemos aquí. ¿Qué va a ocurrir con esta fuerza de cizallamiento? Tenemos, por ejemplo, suponer que aquí tenemos el paciente, su piel, y aquí tenemos la superficie. Van a hacer este tipo de movimientos contrarios, pero la lesión va a ocurrirse en tejidos profundos. Va a haber una torsión, va a hacer que que los vasos sanguíneos, los capilares, sufran y comience a haber el proceso de isquemia. Entonces, el daño no se va a ver visiblemente, sino el daño no se va a ver visiblemente, sino que va a comenzar de manera interna y esto va a detonar en una herida, ¿cómo va a ocurrir esta fuerza de cizallamiento? Pues por deslizamiento. Generalmente es por deslizamiento cuando quieren mover al paciente, cuando levantan el cabezal y por gravedad el cabezal lo levantan más de 30 grados, entonces el paciente se desliza por gravedad, o bien cuando quieren reposicionar al paciente, de igual manera, entonces originamos esta fuerza de deslizamiento. Entonces, es cuando ocurre esto. Y esto nos va a llevar a una lesión a nivel de tejidos profundos, ¿sí? Bien, esta imagen es sobre las posiciones en las que no debería de estar el paciente, las que deberíamos de evitar, la hiperflexión cervical, ocasionar una dificultad respiratoria, la manera en la que está posicionado, más de 30 grados, que nos pueden llevar a tener escoriaciones, nos pueden llevar a tener cizallamiento. La posición de las rodillas debe de estar flexionadas, pero no muy flexionadas, porque hay que garantizar el retorno venoso. Los pies no deben de quedar en esta posición, sino deben de quedar a un ángulo de 90 grados, porque esto igual nos va a traer complicaciones, deformaciones. Los talones deben de quedar elevados, para eso hay que colocar algún cojín, de preferencia que cubra toda la pierna, no solamente a nivel de lo que es el tendón de Aquiles, porque puede generarse mucha presión y tener un daño a ese nivel. Entonces, esta es una serie, un ejemplo para evitar ciertas posiciones.
La humedad de la piel, bueno, como les comentaba, la humedad de la piel es importante tenerla en cuenta. Como tal, no nos va a desarrollar una lesión, pero sí va a favorecer. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que nos va a dañar la piel, la barrera cutánea, la va a hacer más frágil, más débil. ¿De dónde va a venir esta humedad? Va a venir de la orina, de las heces, exudados, ya sea de estomas, de heridas, sudor, cuando el paciente lo baña y no se seca de manera adecuada, quedan en los pliegues. Entonces ahí se puede empezar a originar cierta humedad, va a llevar a la maceración, esto nos lleva al desprendimiento de células, la barrera se rompe, la piel se vuelve más frágil y bueno, y si a esto que ya tenemos, la humedad es un continuo, está de manera constante, pues el daño se va a ir propagando, ¿sí? Y entonces, si a esta humedad, el daño que ya se originó en la piel, le sumamos la presión o alguna fuerza de fricción o cizallamiento, pues nos lleva irremediablemente a lesiones más profundas, porque las lesiones por humedad no van a originar lesiones profundas, generalmente son lesiones superficiales a nivel de la dermis, no profundizan, pero un tiempo prolongado sí lo puede llevar. Hay que tener características, hay que tener estas características muy marcadas. Regresando a las lesiones, resulta que se puede entender que tenemos lesiones que pueden empezar, lesiones por presión de afuera hacia adentro y lesiones de adentro hacia afuera. Esto nos lleva a las fuerzas de presión y la combinación del cizallamiento más la presión, ¿sí? Los componentes principales de una lesión por presión es la presión como tal. Y la característica es que sus lesiones van a ser ovaladas o circulares y van a estar sobre prominencias óseas. Cuando están sobre tejidos blandos con estas características, es porque son por dispositivos médicos, no se queda marcado el dispositivo. Ahora bien, cuando tenemos el componente de combinación entre presión más cizallamiento, pues tenemos características distintas que tienen formas irregulares, como estamos viendo aquí. Van a tener un doble eritema, el primero más oscuro dentro del segundo que es más claro, ¿sí? Y no van a estar sobre prominencias óseas. Entonces, aquí es donde la fuerza de cizallamiento origina el daño que viene de manera interna y hay que saberlo identificar. También adelantamos que en unas lesiones pueden ser multicausales, pueden haber fricción, cizallamiento, presión, humedad, pueden haber distintas. ¿Por qué? Porque pues dependiendo de la situación del paciente, dependiendo de la zona, es como se van a ver afectadas. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Bueno, hay que tener en cuenta esto, la inmovilidad. ¿Sí? Pacientes que no se mueven o que tienen muy poco movimiento, pues son candidatos a un desarrollo de lesiones o bien cuando ya tienen la lesión, pues se debe a esta causa. A esto le sumamos la humedad, que ya platicamos. El déficit nutricional va a ser muy importante. La mayoría de los pacientes que estamos hablando son pacientes geriátricos, ¿sí? Que pues ya están en una etapa de la vida en la que pues también dejan de consumir muchos alimentos. Si a esto le sumamos que tienen un problema neurológico, el cual ya no les permite comer de manera adecuada, pues el aporte de proteínas, el aporte de nutrientes va a ir siendo menor. Y eso también va poniendo al paciente en riesgo, las prominencias óseas pues, se van exponiendo. El paciente que no tuvo mucha movilidad durante todo su cuadro, pues se va quedando rígido y esto va también comprometiendo al paciente al desarrollo de lesiones o bien al momento de hacer los cambios posturales, pues se ve más complicado todo esto. El deterioro cognitivo, pues pacientes que ya no sigan indicaciones, que no estén conscientes, que sean completamente dependientes, pues es otro de los factores que van a impedir o van a posibilitar el desarrollo de una lesión. Entonces, estos factores hay que tenerlos muy en cuenta porque a la hora de tratar al paciente, pues hay que abarcarlos todos. En las lesiones por humedad, como les comentaba, les abro esta parte, porque aunque no son lesiones por presión, pues como les vengo comentando, sí van a originar un daño. Sí, son lesiones que están localizadas en la piel y que van a presentarse como una inflamación, un eritema y pueden llegar a la erosión. Esto por la exposición a la humedad tan prolongada. También puede deberse a que las mismas fuentes de humedad pueden tener un potencial irritativo, entonces a la piel la van a estar afectando así como vemos en esta imagen. No nos va a generar una herida profunda, pero sí va a poner a la piel en la condición adecuada para el desarrollo de heridas. ¿Cuáles van a ser las características que vamos a ver? Una inflamación en la piel, pueden aparecer solas o con escoriaciones, y estas pueden tardar tiempo para que se puedan identificar, se puedan detectar, y bueno, las lesiones superficiales que se presentan por lo general
no van a ser en zonas con prominencias óseas. Estas lesiones por humedad no van a tener esto como signo principal. Entonces vamos a hablar más sobre zonas genitales, es donde las vamos a ver más, zonas de pliegues o zonas expuestas a humedad como fueran zonas cercanas a heridas, a estomas, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Generalmente no es por prominencias óseas, sin embargo, si tenemos por ahí una úlcera y tenemos lesiones por humedad, pues sí nos va a complicar la zona. Estas lesiones por humedad también se clasifican, tienen categorías, categoría uno y categoría 2, y estas categorías tienen a su vez subcategorías. En la primera hablamos solamente de un eritema, no hay pérdida de la integridad cutánea y este eritema no va a blanquear, o sea, lo apretamos y no va a generar un cambio de color. Vamos a tener dos, leve y moderada cuando la piel está rosada e intenso como la anterior cuando ya está roja, cuando ya está muy oscura. Es como la podemos catalogar. En la categoría 2 tenemos eritema, pero aquí sí ya tenemos pérdida de la integridad cutánea y empezamos a tener zonas con erosión, que a su vez tenemos otras dos subclasificaciones, que sería la 2A, leve a moderado, que es cuando de todo el eritema que tenemos, menos de ese eritema, menos del 50%, tenemos erosiones. Y la 2B es cuando es más es intenso y tenemos que hay más del 50% del eritema que presenta lesiones, que presenta erosiones. Aquí sí ya estamos hablando de que tenemos lesiones. Lesiones más frecuentes por humedad, pues todas estas, por la incontinencia, por transpiración, perilesional, cutánea asociada a exudado, periestomal, por saliva o mucosidad. Son de las más frecuentes que vamos a tener, que podemos llegar a ver en la práctica. Las lesiones por roce o fricción también necesitan tener su apartado, porque como se los vengo comentando, son lesiones que van a favorecer. Entonces también estas se van a categorizar, ¿sí? Vamos a tener cierta categoría para ellas. Estas son lesiones que están localizadas en la piel y están provocadas por las fuerzas derivadas del roce y la fricción. Entonces, uno de los factores de riesgo, van a ser uno de los factores de riesgo junto con la cizalla que se van a asociar mucho a las lesiones por presión. A esto le vamos a sumar lo que es la humedad. Al haber humedad, pues tenemos mayor riesgo de desarrollo. Y bueno, ¿cuáles van a ser las características? Que estas lesiones se van a presentar en cualquier parte que sea sometida a una fuerza por fricción o por roce, no necesariamente sobre prominencias óseas, ¿sí? Entonces, generalmente se produce cuando el enfermo está sentado o acostado, cuando se eleva la cabecera y estos tienden a deslizarse, bien cuando la sábana roza la piel del paciente o la cama, o bien un dispositivo médico también puede rozar y producir estas lesiones. Estas lesiones por roce o fricción van a tener unas características. Eh, la principal es que se van a dar en formas lineales. El eritema va a tener forma lineal, no va a ser circular, no va a ser irregular, van a tener formas lineales, ¿sí? Igual no van a palidecer a la presión. Es como una forma de poderle identificarlas. A este tipo de lesiones se le va a sumar la flictena, que ya estamos hablando de otra categoría, y por último vamos a tener las úlceras, cuando estas se rompen y evidencian una herida. Igual que la anterior, lesiones por humedad, no son profundas este tipo de lesiones, van a ser también hasta a nivel de la dermis pueden llegar, pero sí se pueden complicar. Entonces, para la clasificación tenemos categoría 1, que es eritema sin presión. Aquí, como podemos ver, son lesiones en eritema que son lineales, igual no blanquea, puede haber dolor, puede haber eritema, puede estar edematizada la zona. Inclusive aquí pues hay que tener cuidado porque pudiera confundirse con lesiones por presión. ¿Qué es lo que nos va a dar pauta también? La zona de aparición, ¿sí? Si no hay prominencia ósea, pues podemos ir descartando que sea una lesión por presión. Si no tenemos una fuente de humedad, podemos descartar que sea una lesión por humedad. Entonces, eso también nos va a ir orientando para ir clasificando nuestras lesiones. La categoría 2 que es la presencia de flictena, ¿sí? Cuando ya vemos la ámpula, vemos que está formada. Generalmente este tipo de ámpulas tienen contenido seroso. Cuando vemos que tienen contenido hemático o un contenido oscuro, es porque fue a tejidos más profundos, ¿sí? Y aquí se puede ver una combinación de cizalla con fricción. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, generalmente van a estar intactas, no va a haber pérdida de la continuidad, nada más rellenas de suero, van a llegar hasta la dermis superficial. Cuando estos tipos de úlceras, este tipo de flictenas se pueden reventar, podemos drenarlas, que es lo más conveniente, las drenamos y dejamos la piel que está sobre el helecho.
sobre el hecho de la herida. ¿Para qué? Para que ocurra una cicatrización. Eh, Algunos lo drenan, otros terminan quitando todo y colocando apósitos para que pueda cicatrizar, pues solamente es vigilancia. Pero si solo drenamos, también les puede ir bastante bien. Pero esto estamos hablando ya de una lesión por fricción, categoría 2, ¿sí? Y ahora la 3, cuando se rompe la frictena. De manera, pues el paciente por su movimiento se rompe y ya nos deja expuesto el hecho de la herida, que puede ser rosado, puede ser rojo, el resto de lo que era la piel puede permanecer ahí, se puede ver dentado, puede estar levantados, eh, podemos seguir teniendo pues algún proceso por ahí inflamatorio, pero ya aquí estamos en una categoría 3, ¿sí? Para poderlas identificar. Entonces, cuando ya tenemos este tipo de lesiones, hay que atenderlas, hay que tenerles vigilancia, cuidado de que no vayan a deteriorarse, porque recordemos que esto, pacientes que no se mueven, pacientes que tienen poca movilidad, la presión va a terminar perjudicando el asunto. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Las lesiones combinadas van a existir, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta. No ocurre que solamente podemos encontrar lesiones por presión, lesiones por fricción, por cizallamiento o humedad. Pero también vamos a encontrar combinaciones de humedad y presión, presión y fricción, humedad y fricción y las multicausales. Y todas estas tienen que atenderse por igual. No tratar solamente por presión, porque podemos, si descuidamos la humedad, no vamos a tener ningún tipo de beneficio. Entonces, vamos a tener lesiones combinadas que hay que atender y ocurren. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Tenemos estos factores de riesgo como tal. Los indicadores nutricionales. Aquí hablamos a nivel de la hemoglobina, la anemia, la albúmina sérica, que pudieran estar bajas. Y esto nos va a llevar a que haya pues un aporte sanguíneo muy pobre. Y tenemos un paciente que está desnutrido, eh, que no se mueve, pues no nos va a llevar a una mejoría. Entonces, estos valores o este tipo de parámetros sí hay que valorarlos bien para ver qué podemos ajustar o qué podemos controlar. Si entendemos bien pacientes que ya están muy deteriorados por la edad, por la enfermedad, pues quizás muy poco se pueda hacer y quizás uno de nuestros objetivos de tratamiento es evitar que esto siga empeorando, ¿sí? Tratar de darle la mejor calidad de vida posible al paciente. Los factores que van a afectar la oxigenación y la perfusión. Hay pacientes, los pacientes que tienen heridas por presión, úlceras por presión y tienen diabetes. Si a esto le estamos sumando lo que acabamos de comentar y todavía le sumamos la diabetes, pues entonces estamos viendo que todo va sumando a un grado de complejidad mayor y cada vez mayor y también tienen que atenderse. No se tiene que descuidar. Sabemos que la diabetes afecta el proceso de cicatrización. Entonces, en una lesión por presión la va a afectar y la formación de tejido desvitalizado pues va a hacer que todavía aparezca más. Si en pacientes que no tienen diabetes con lesiones por presión encontramos abundantes facelo, pues miren, con diabetes pues va a ser todavía mucho más complejo. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, así como medicamentos que pueden estar afectando la perfusión y la oxigenación. Y bueno, en pacientes que tienen baja presión, son hipotensos, pues de alguna manera nos va incrementando el riesgo de desarrollar lesiones por presión. La humedad que ya hemos comentado, la edad avanzada, pues el deterioro de la edad como tal, pacientes que no se mueven, pacientes que ya no comen, pacientes que están muy desnutridos, entonces todo esto va sumando. Pacientes que ya la percepción sensorial, pacientes que no responden a nada, que son dependientes completamente, pues bueno, tenemos el escenario cada vez más complejo, la temperatura corporal, la fiebre, el sudor y en sí el estado general del paciente, pues bueno, es todo muy complejo cuando se trata de resolver este tipo o tratar este tipo de pacientes porque es una sumatoria de todo. Yo, desde mi experiencia, son pacientes ya geriátricos con mucho deterioro los que he atendido. No a todos se logra sacar, pero sí logramos mejorar la herida, reducirla lo más viable posible. Inclusive muchos pacientes que pues están en el preámbulo de la muerte. Entonces, de eso se trata, el poder reconocer, el poder saber qué estamos viendo y cuáles son las mejoras que podemos aportar. Esta es una tablita que les comparto sobre los factores de riesgo, otros factores de riesgo para sufrir úlceras por presión. Estamos hablando de tratamientos, las situacionales y los fisiopatológicos, ¿sí? Es una serie amplia que hay que tener en consideración. Bueno, le hacen mucha mención a la lesión por humedad y úlcera por presión porque las úlceras por presión a nivel sacro, pues cuando el paciente pues está defecando, está orinando, estas pueden
la lesión por humedad nos puede llevar a complicar una lesión por presión, y bueno, no solamente eso, sino que pueden ver infecciones asociadas. Entonces, a este nivel es donde se ve pues más, más la importancia de poder atender todas estas situaciones. Aquí ya nos marca cuáles son los factores, la localización, el número de lesiones que podemos encontrar, las formas, los bordes que pudieran diferenciar una de otra, necrosis y la coloración, porque pues no hay que confundirlas, ¿no? Hay que saber diferenciar qué es una lesión por presión y cuál es una lesión por humedad para poder dar el tratamiento adecuado. Como prevención, ¿qué sería lo más adecuado para la prevención de lesiones por presión o úlceras por presión? Los cuidados de la piel. Es lo que hay que hacer, estar vigilando la piel de manera constante, de manera continua, buscando signos que nos pudieran dar a ver que ahí se pudiera presentar una lesión o que ya tenemos cierta irritación y puede ser por la humedad. Entonces, ir adecuando el tratamiento para que esto no llegue a complicarse. Nos dan recomendaciones como mantener la piel seca y limpia, no friccionar la piel de los pacientes que están postrados, que tienen poca movilidad, no hay que friccionarlos, hay que lavarlos con jabón neutro, no hay que usar irritantes, agua tibia. Cuando están con jabón hay que retirarlos de manera tranquila, para secarlos solamente es por contacto, no hay que frotar, hay que asegurarse que a nivel de los pliegues no nos quede nada de humedad. En pacientes que presenten cierto grado de deshidratación, pues hay que mandar cremas, hay que mandar emolientes para estas zonas, para evitar que la barrera cutánea se siga deteriorando o, bueno, sea propensa para una lesión. Los ácidos grasos hiperoxigenados son los mejor indicados para la prevención de las zonas que tienen mayor riesgo de lesiones por presión, ¿sí? No hay que aplicar alcohol a ninguna parte del cuerpo en estos pacientes porque el alcohol deshidrata y al momento de deshidratar pues tenemos la piel más débil. No hay que hacer masajes, sobre todo en prominencias óseas, nada, porque hay veces que las personas dicen, pues, le voy a dar masaje a mi paciente porque está muy frío, porque no sé qué, pero no, hay que evitar los masajes, ¿vale? A los pacientes hay que ponerle ropa cómoda, ropa que pueda transpirar bastante bien, que no genere mayor calor, la cuestión de la temperatura. La ropa al momento de la cama, las sábanas tienen que estar sin arrugas para que no ocurran pliegues, la ropa igual, lo mejor que se pueda para evitar este tipo de presiones. En el caso de los pacientes ah, por la cuestión urinaria, la cuestión fecal, las incontinencias, pacientes que ya no tienen, que tienen incontinencia, pues bueno, hay que ver las estrategias, al paciente hay que colocarle sonda, hay algunos pacientes que se le coloca estomas y esto les ayuda bastante bien en la cuestión cuando tienen lesiones a nivel sacro, porque ya tenemos un factor de riesgo menos que atender. Pacientes que todavía pues, no tienen estomas, pues ahí el riesgo es que tenemos una lesión y podemos estar contaminando la zona con la cuestión fecal de manera constante. Y ese es el reto al que nos enfrentamos. Y bien, hay que vigilar cuando si hay drenaje, si tenemos heridas que estén muy exudativas, hay que vigilar todas estas zonas, de preferencia cuando tengamos zonas con mucha humedad, hay que proteger la piel, ya sea con películas de poliuretano o con óxido de zinc, pasta de zinc, que realmente pues muy económica la pasta de zinc y nos ayuda bastante, nos protege la piel, además de que ayuda mucho a los procesos inflamatorios. Entonces estas son como las medidas preventivas que hay que hacer. Aquí nos sugieren también escalas para la valoración de riesgo en pacientes con úlceras por presión, la Brande Q, que es para pediátricos, y la EMINA. ¿Sí? Identificación, ¿qué tenemos que hacer? Valorar al paciente completamente en búsqueda de zonas rojas, zonas de eritema que se estén llevando, de edema, de inflamación, para poder actuar de manera temprana. ¿Cuál otra de las situaciones? El dolor. Pacientes que todavía tengan este estímulo, bueno, pues hay que tratar de dar medicamentos para tratar de minimizar el impacto de las lesiones, el impacto del tratamiento, el abordaje, cuando se tenga que dar, la vigilancia a los dispositivos médicos para evitar que nos vayan a originar daño. Los apósitos, cuando ya vemos zonas que tienen riesgo de desarrollar lesiones, pues hay que poner apósitos, se recomienda mucho apósitos que nos permitan estar inspeccionando, que nos ayuden a aliviar la presión para evitar el desarrollo de lesiones. El manejo de la presión con las superficies especializadas en el manejo de la presión, pues hay que indicarlo en los pacientes que tienen riesgo de desarrollar y los que ya tienen úlceras. Tienen que indicarse porque si no, de otro modo no, y a esto le vamos a sumar los cambios posturales. Como decíamos, no masajes y ácidos grasos hiperoxigenados son los indicados. Las superficies especiales de manejo de presión, hay que tener en cuenta, estos son uno de los ejemplos, los más comunes que pudieran usarse, el colchón, viscoelástico,
los colchones alternantes de aire son de los más comunes que se usan. También aquí, pues la cuestión económica, son a veces productos que suelen ser caros, pero sí se requieren sí o sí, porque si tenemos pacientes postrados, recuerden, pacientes que no se mueven, poca movilidad, pues se requiere de todos estos sistemas para aliviar presión. Otra de las medidas preventivas es, ya vimos que es un factor de riesgo aquellos padecimientos que nos van afectando la oxigenación tisular. Bueno, aquí también se hace como medida preventiva. Si tenemos problemas respiratorios, hay que atenderlos. Si tenemos problemas de diabetes, hay que atenderlos. Si hay problemas de anemia, hay que atenderlos. Y todos aquellos factores que nos vayan afectando la oxigenación del cuerpo, pues es importante atenderlos, porque si no tenemos el suficiente aporte sanguíneo para poder cicatrizar una herida, muy poco vamos a conseguir o el tratamiento o el avance de la herida va a ser cada vez menor. Para el control de la presión, ¿qué se va a requerir? A los pacientes que tienen poca movilidad o nada de movilidad, sí es importante indicarles ejercicios. A estos que ya tienen la movilidad muy comprometida, pues bueno, el ejercicio será con movilización muy pasiva, y a los que no, pues hay que estarlos estimulando, que tener actividades para que el cuerpo pues tenga este tipo de actividades, este tipo de ejercicios que puedan estimular la circulación, que evite que los pacientes se nos vayan atrofiando, que se vayan teniendo rigidez y esto pues a largo plazo nos va a ser perjudicial. Por lo tanto, la actividad y el ejercicio son indicados. Los cambios posturales, hay que estar cambiando el paciente, moviendo del lugar para que podamos evitar la lesión por presión. A esto le vamos a sumar los sistemas especializados en el manejo de presión con los cambios posturales. De nada sirve tener una SEM, un sistema de manejo de presiones, si no estamos haciendo cambios posturales. Y bien, también indicado la protección local. Cuando ya identificamos zonas de riesgo, podemos utilizar apósitos en espuma. Apósitos en espuma que nos va a permitir minimizar o evitar el daño. Cambios posturales. Bueno, pues los cambios son importantísimos, ¿sale? Tanto en la prevención como en el tratamiento. Si no hay cambios, no vamos a tener mejoría. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando tenemos lesiones por presión, ya que tenemos úlceras, hay que evitar colocar al paciente sobre estas zonas. Hay que ingeniárselas. Y si a esto le sumamos muchos factores de los que hemos hablado, pues la cosa se va poniendo cada vez más compleja. Eh, Hay que tratar de usar, como les decía, los cambios posturales también sobre un sistema de manejo especial de la presión. Las personas que son obesas pues van a requerir de mayor recolocación, esto ya se va a ir viendo conforme la situación, pero pues sí. Pero yo hasta ahorita he visto mucho paciente, bueno, lo mío que es de manera privada, pacientes pues muy delgados, muy, muy delgados, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. ¿Cuál van a ser el tiempo en el que hay que hacer cambios posturales? En pacientes que tienen poca movilidad, es decir, que todavía pueden hacer caso y pueden moverse, pues bueno, lo tenemos sobre una superficie especial de manejo de la presión y los podemos hacer cambios cada 6 horas. En aquellos pacientes que ya no se mueven y son dependientes, hablamos de un máximo de cada 4 horas de estar reposicionándolos. En pacientes que no tengan el sistema especial de manejo de presión, se habla que se pueden estar haciendo cambios posturales cada 2 horas. Pero bueno, cada 2 horas es más complicado que cada 4 horas. Entonces, generalmente cuando ya tenemos pacientes, al menos yo, Pérez, en el hospital, que ya son lesiones por presión, hay que hacer cambios cada 4 horas en estos pacientes con úlceras. Bien, esa es una de las posiciones en las que tenemos que tener a los pacientes, no elevar la cabeza, el cabezal más de 30 grados. Los hombros y el cuello y la cabeza deben de colocarse sobre una almohada que abarque toda la zona, así como lo vemos aquí, una almohada por detrás de la cabeza. Eh, los brazos y las manos van a estar apoyados sobre dos almohadas, ¿sí? No hay que colocar almohadas debajo de las rodillas, debajo del hueco popliteo. ¿Para qué? Para que el retorno venoso no se vea afectado. La liberación de los talones, como yo se los comentaba hace un momento, hay que mantener los talones libres de presión. Podemos usar cojines que abarquen toda la pierna para que no vaya a haber un exceso de presión a nivel de lo que son el tendón de Aquiles, y los pies deben de quedar en una posición de 90 grados y para eso se pide o se recomienda colocar una almohada a ese nivel para que los pies queden en 90 grados. Entonces, esta es la posición en decúbito supino. Para la decúbito lateral, esta va a ser la forma en que vamos a atender a los pacientes, en que vamos a reposicionarlos. Vamos a tener una almohada detrás de la cabeza, detrás del cuello que abarque. Vamos a tener una almohada que mantenga la alineación corporal, ¿sí? Aquí, y que libere el hombro sobre el que se apoya el paciente desplazándolo hacia adelante. Entonces, sobre las piernas, hasta el muslo, vamos a colocar una almohada que abarque todo lo que es el muslo, la pierna, para que no queden las rodillas, los malleolos en contacto directo.
La posición oblicua de 30 grados o de cúbito lateral parcial, esta igual es la que vamos a tener. Un paciente en 90 grados, pues nomás no. Los brazos van a estar flexionados ligeramente, así como lo vemos aquí. El superior va a estar sobre la almohada que abarca la cabeza y el cuello. Y el inferior, este brazo va a estar sobre otra almohada, igual en esta posición. Así. Esa es para el decúbito lateral. Y el de sedestación, pues nos habla de que si tenemos pacientes sentados, o tenemos úlceras por presión, no se recomienda que el paciente se mantenga sentado. Y si va a estar sentado, no se recomienda que pase muchos periodos, mucho tiempo sentado, ¿sale? Entonces, recomendación, pues no, pacientes con úlcera a nivel de sacro, nomás no, pero aquí están una serie de indicaciones para poder sentarlos cuando no haya lesiones. Entonces, ese es otro modo. Igual que los pies tienen que quedar en 90 grados, los brazos tienen que quedar sobre el reposabrazos, la espalda tiene que quedar recta a 90 grados. A nivel del fémur, el sillón tiene que abarcar completamente todo el fémur. Entonces, son ciertas indicaciones que hay que tener en cuenta. Bueno, en el uso del manejo especial de presiones, su uso se va a dar hasta que disminuya el riesgo de presión, de lesiones por presión. Generalmente, cuando tenemos pacientes así, este tipo de sistemas no se deja de usar, salvo que el paciente tenga un deterioro pues corto, salió de una cirugía, solamente fue un corto de tiempo el que estuvo con poca movilidad, pues bueno, ahí se van a dejar usar, pero generalmente los pacientes que vamos a ver, pues son pacientes que lo van a requerir de manera de por vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que verificar que estos sistemas sí estén funcionando completamente. Me ha tocado que hay pacientes familiares que no se dan cuenta que estos sistemas ya no funcionan, ya no están haciendo el objetivo que es la disminución de la presión y hay que decirles para que lo cambien. Entonces es importante. Eh, no se recomienda el uso de celdas pequeñas porque no van a abarcar zonas más grandes, entonces no, tienen que tener un aproximado de 10 centímetros cada celda, o como si recordarán en la imagen anterior, celdas tubulares, cilíndricas, que son de las más indicadas. Los dispositivos de protección de los talones van a elevar el talón completamente, deben de elevarlo, ¿sí? Que abarcan la pierna, como le vengo diciendo, toda la pantorrilla, para que no se ejerza presión sobre el tendón de Aquiles. Las rodillas no deben de quedar tan flexionadas, sino ligeramente flexionadas, para que a la vez también estimulen el retorno venoso. Pues bueno, son una de las indicaciones más importantes para el uso de sistemas especializados en manejo de presiones. Y esto aquí nos da como una tabla para poder decidir cuándo y cuál usar de sistema de alivio de presiones. Para la categoría 1 y 2 nos recomienda un viscoelástico de alta especificación, que son las de espuma, y para riesgo alto, grado 3, 4 y no categorizable, nos habla de una baja presión continua o de área alternante. Y bueno, perdón que vaya rápido, pero es que creo que nada más tengo una hora y todavía no. Elección de la superficie de alivio de situaciones especiales. Pues bueno, estos son también otros de las recomendaciones que nos dan para diferentes tipos de padecimientos. ¿Cuáles son las que podemos utilizar? La mayoría que podríamos utilizar, que es de las más comunes, que son las de aire alternante, baja presión continua, que es lo que mayormente pues se usa. Sería lo indicado casi para todas ellas, salvo para grandes quemados, que nos habla de fluidificada o de flotación a base de agua. Entonces, pero para todas las demás, esa es como que la más común que hay, las de aire alternante. ¿Cuál va a ser la protección local? Apósitos de espuma, ¿sale? Cuando ya encontramos que hay una zona que está en riesgo, los apósitos de espuma, taloneras, roderas, son apósitos que nos van a poder ayudar a la prevención y nos van a poder evitar llegar a un daño mayor. Esos apósitos pues también deberían de cumplir con que nos permitan inspeccionar la piel de vez en cuando. Los talones no se recomienda vendarlos para que podamos tener mayor visibilidad, ¿sí? Y también pues los apósitos, como aquí nos solicita, que deben de ser compatibles con otros medios de cuidado local. Estos apósitos generalmente son pues idóneos y además son atraumáticos la mayoría de ellos. Quitarlos no va a generar daño. Apósitos de espuma de poliuretano. Ahora sí, ya entrando en materia como tal de las lesiones por presión, ¿cuáles van a ser las zonas de aparición? En el nivel de cúbito supino tenemos occipital, escápulas, codo, sacro y coxis, talones. Es donde vamos a tener generalmente más lesiones. Pero también cuando están en el cúbito lateral vamos a tener a nivel de los trocánteres, a nivel de los pabellones auriculares, las costillas, las crestas ilíacas, los malleolos, las rodillas. Entonces son como las formas más comunes, pero en todas estas vamos a tener que son la localización frecuente de aparición de lesiones.
Pues para que lo tengamos en cuenta, pero las más comunes son las que acabamos de mencionar. Las lesiones por presión se van a categorizar en cuatro y vamos a tener unas que no son categorizables y otras que son otras que son lesión de tejidos profundos. En la primera categoría vamos a tener solamente el eritema que no es blanqueante, no tenemos pérdida de la integridad cutánea, pero sí tenemos una zona eritematosa que puede estar caliente, puede presentar dolor, puede estar inflamada, ¿sí? La categoría número 2, ya aquí tenemos pérdida de la integridad cutánea, ¿sí? Y pueden aparecer también flictemas. Dependiendo de la zona, como ya veníamos hablando, ¿no? Aquí estamos hablando de lesiones por presión. Ya tenemos que se perdió la dermis y ya tenemos una pequeña lesión que no está profunda. Aquí no tenemos bordes regulares, pero podemos tener bordes circulares, ovalados que nos van orientando hacia una lesión por presión. En la categoría 3, que tenemos pérdida total del grosor de la piel, aquí ya tenemos una herida como tal, podemos encontrar tejidos facelados. Se me olvidó comentarles que en este tipo de lesiones también, en la categoría número 2, podemos encontrar tejidos facelados sobre ella. Y en el 3, pues evidentemente va a haber tejidos facelados, podemos encontrar además tunelizaciones, socavamientos alrededor de los bordes, y tenemos una herida pues ya cuenta que puede estar exudativa también, puede tener un proceso infeccioso adherido, un proceso inflamatorio presente. Entonces aquí estamos hablando que ya la complejidad pues va aumentando y además este tipo de lesiones suelen ser grandes, ¿sí? Suelen tener extensiones ya más grandes que la anterior. Las otras dos son lesiones pequeñas, pero estas ya comienzan a tenerles una dimensión un poco mayor, ¿sí? Y la categoría 4 que es cuando tenemos pérdida total del grosor de los tejidos, pero aquí ya podemos llegar hasta el músculo e incluso hasta el hueso. Entonces, aquí ya la cosa está más complicada porque es cuando estamos hablando de un proceso de osteomielitis y tenemos exposición de huesos, podemos ver fascias, podemos ver tendones, ligamentos expuestos y hay una profundidad. Además a esto si le agregamos un proceso infeccioso y si le agregamos socavamientos y tonilizaciones, bueno, y también considerar que estas heridas, profundidad y extensión, son heridas que pueden estar muy grandes, pueden estar muy profundas y ahí es donde va a haber el reto para el manejo, qué es lo que hay que hacer con este tipo de lesiones, ¿sí? Ahora, la que no son categorizables, ¿sí? Las que no sabemos qué profundidad tiene, pues generalmente se van a presentar así. Pueden estar con una escara necrótica, pero podemos ver alrededor que hay tejido esfacelado, un tejido sano, bordes delimitados, pero no podemos apreciar completamente qué tanto daño hay. Por eso son no categorizables. Y la vamos a ver hasta que retiremos o realicemos esta desbridación y es cuando ya nosotros vamos a poder saber hasta dónde está profunda. Eh, Tejido necrótico o escala necrótica, o bien puede estar completamente saturada de tejido desvitalizado, todo amarillo, todo gris, igual se cataloga sin categorizar, porque pues no sabemos cuál es el daño. Y la que se sospecha de una lesión de tejidos profundos es porque tenemos una ámpula de contenido hemático oscuro o tenemos una zona endurecida oscura. Ahí no sabemos cuál es el daño real, pero ahí se cataloga como lesión de tejidos profundos. Es decir, puede ser una herida que esté muy, muy profunda y esa va a ser la categoría en la que lo vamos a manejar. Muy bien, ¿cuál va a ser el tratamiento? Eh, la literatura nos marca que vamos a marcar tres pilares fundamentales para el tratamiento. El primero, hay que abarcar la causa, ¿sí? Eso va a ser lo principal. En el caso de las lesiones por presión, pues disminuir la presión de la zona. Hay que evitar que esa herida que ya se nos originó siga sometida a una presión para que siga el daño. El segundo, la terapia local de la lesión. ¿Qué vamos a hacer con esta herida? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un desbridamiento. ¿Qué material vamos a utilizar después de realizar el desbridamiento? ¿Qué tipo de apósito? ¿Qué tipo de hidrogel? ¿Cuál va a ser la finalidad del desbridamiento? La ayuda con apósitos, pues la formación de tejido, de granulación. También aquí en este escenario hay que investigar, si ya nos dimos cuenta que hay un proceso infeccioso, pues hay que atacar este proceso infeccioso, va a ser vía sistémica, va a ser mediante apósitos locales, porque también en este segundo pilar es donde se tiene que ver, y bueno, esto nos tiene que llevar a la resolución de la herida, ¿sí? Aquí en la siguiente imagen, en la siguiente presentación, tenemos que esto es lo que nos recomiendan para cada estado, ¿sí? O cada categoría de la lesión. Para el primero, nos recomiendan usar ácidos grasos hiperoxigenados y el uso de apósitos de espuma. ¿Por qué? Porque estamos hablando que no hay una lesión. Los ácidos grasos hiperoxigenados
pues bueno, van a ayudar a que la circulación capilar pues se vea beneficiada y podemos evitar el daño. Los apósitos de espuma, como ya lo platicamos, va a ser lo mismo. Pueden disminuir la presión, más el sistema de manejo de presiones nos van a ayudar bastante bien. Pero ya cuando entramos al estadio 2, bueno, aquí ya va a depender si hay que hacer una deshidratación, porque les comentaba que en el estadio 2, la categoría 2, tenemos presencia de espacelo, entonces hay deshidratación, más qué tipo de material, si hay infección, porque pudiera presentarse, qué vamos a utilizar, apósitos tópicos para la infección, para desviridad, y con qué vamos a ayudarlo para que comience a granular. Aquí nos da una serie de sugerencias, hidrocoloides, hidrofibra, espuma y aginatos, pero eso va a depender de qué la presentación de la herida, qué tipo de tejido estamos viendo. Y en el estadio 3 y el estadio 4, bueno, pues en estos, tanto como en el segundo, pero en estos más, la desbridación, ¿sí? ¿Qué tipo de desbridación? Quirúrgica, cortante, enzimática. Bueno, ya va a depender de lo que podamos utilizar. Pero aquí es donde vamos a emplear esto igual, de igual manera, qué tipo de material después de la desbridación. Vamos a emplear apósitos, geles, ¿qué? Para que pueda haber empezar a haber una regeneración de tejido, ¿sí? Bueno, en el mercado hoy en día existen un sinfín de productos que podemos utilizar ya para tratar una herida. Recordemos, el manejo principal, perdón, de una lesión por presión es la disminución de la presión de la zona. Si no disminuyen o no se enfocan en tratar esto, pongan lo que pongan, no hacen cambios posturales, no van a tener mejoría. En el mercado existen una gama alta de productos, ya un sinfín de productos que podemos utilizar. Aquí nos recomiendan para el desbridamiento colagenasa, hidrogeles. También aquí podemos incluir lo que son los desbridamientos quirúrgicos o cortantes. El control del exudado, ¿sí? Si tenemos mucho exudado, hay que controlarlo, hay que llegar a tener un equilibrio. Recordar que el exudado, dependiendo si es muy abundante, nos está hablando de un proceso infeccioso la mayoría de las veces. Para eso hay que reducir la carga bacteriana y podemos utilizar apósitos con plata o podemos utilizar otro tipo de productos como a base de yodo, como lo hace el producto Yodosor, que se utiliza en lesiones por presión, podemos utilizarlo, y bien productos, y una vez que reducimos la carga bacteriana, que empezamos a ver crecimiento de tejido, que podemos utilizar más para promover este tipo de generación de tejido de granulación para que la herida comience a cerrar. ¿Y con qué vamos a proteger? Generalmente un apósito de espuma para proteger como apósito secundario, pues nos va bien. Pero pues ahí va dependiendo. Hay que tener en cuenta que este tipo de materiales no todos son baratos y dependiendo de la extensión o la profundidad de la herida es lo que va a requerir de materiales, ¿sale? He visto casos en los que usan más de 5 hojas de alginato, por ejemplo, para una lesión. Estamos hablando que son lesiones grandes y bueno, incluso más. Entonces hay que costearlo dependiendo en el lugar en el que estemos. Todo esto se tiene que valorar cuál es el manejo adecuado. No hay que casarse con la terapia húmeda al 100%. Podemos ir combinando terapia húmeda con curaciones diarias, usando productos especializados y podemos tener también buenos resultados. Nada está escrito al 100%, entonces hay que ir viendo la manera, sobre todo pues en pacientes que no tengan los recursos económicos, pues bueno, ahí se vuelve el reto. Hay pacientes o familiares que dejan a sus pacientes pues ya a la buena de Dios porque ya no quieren invertir o ya no quieren gastar. Lamentable, pero ocurre. El tercer pilar, terapias coadyuvantes, ¿sale? ¿Qué hay que hacer? Mejorar el estado de salud del paciente, lo que veníamos hablando, la cuestión alimentaria, si hay dolor, el aporte nutricional, el aporte proteico, hay que verlo. Si nosotros no tenemos esta capacidad de poder verlo de la nutrición, pues es importante referirlo con alguien especialista en esto, un nutriólogo, una nutrióloga, que pueda hacer este ajuste para dar este aporte. Recordemos, bueno, como yo se los vengo diciendo, los pacientes generalmente ya son geriátricos y ya no comen, ya no quieren comer, se van adelgazando mucho, van perdiendo mucha masa muscular y esto se va complicando. Entonces, hagamos lo que hagamos, muchas veces es muy poco lo que podemos aportar. Sin embargo, a nivel de herida, lo que podemos hacer es minimizar el impacto, reducir las complicaciones. Quizás no logremos cerrar la herida, pero sí disminuirla lo más que se pueda. Si se puede, yo lo he hecho y es ahí donde planteamos el objetivo de tratamiento. Muy bien, bueno, pues estos son unos parámetros que pueden tener en cuenta para describir la lesión cuando la estén viendo, qué tamaño tiene, si hay tunelizaciones o fístulas, qué tipo de tejido hay en la herida, porque de acuerdo al tipo de tejido es como van a decidir qué tipo de producto es el que pueden utilizar o qué tipo de procedimiento van a realizar. El estado de la piel periuseral, es importante que la piel perilesional la tengan protegida porque si no tienen la piel protegida, que lo más a la mano es pasta del láser, óxido de zinc,
lo que van a hacer es que por el exudado o por algún otro factor, la herida va a comenzar a hacerse más grande. Por lo tanto, es importante proteger la piel perilesional. Los bordes de la herida, si están cicatrizados, no están cicatrizados, si tienen callos, no tienen callos, están macerados, o bien si por ahí se nos está sumando un problema de isquemia, vamos a ver bordes que están isquémicos, pues también eso hay que tenerlo en cuenta para ver el procedimiento o lo que vamos a realizar. El exudado de la úlcera, si es mucho, si es poco, si es nada. Generalmente las úlceras por presión van a presentar mucho exudado y sobre todo cuando están profundas, van a presentar mucho, mucho exudado y a esto le van a sumar los procesos infecciosos. Entonces, cuando tengamos un proceso infeccioso sistémico, ese ya no es para nosotros, para manejo ambulatorio, ese ya hay que mandarlo a otro nivel porque el paciente ya está en peligro. Entonces, cuando vemos signos de infección local, pues, podemos tratarlo si está en nuestro haber. Y bueno, estos son parámetros que hay que tener en cuenta. Para valorar una herida, lo más común que se usa pues, es el timers, ¿no? Antes era el time, ahorita es el timers. La viabilidad del tejido, infección, equilibrio de la humedad, el borde, la reparación, que es la regeneración, el crezca tejido, y bueno, los factores sociales y relacionados con el paciente, que al menos en este tipo de pacientes es donde más hincapié tenemos que hacer aquí con ellos, porque necesitan cuidadores. El control de tejido, bueno, ¿qué es la deshidratación? ¿Cuál vamos a usar? Quirúrgico, cortante, simático, autolítico, algunos que se están empleando la terapia larval, y bueno, estos que ya de plano nada, ¿no? Pero todos los demás, los que mencioné, sí. ¿Cuál vamos a utilizar en la herida? ¿Cuál es el más viable? ¿Podemos hacerlo o no hay que hacerlo? ¿O necesitamos que algún cirujano pueda intervenir para hacer un desbridamiento más agresivo? Los desbridamientos quirúrgicos son buenos, el detalle es que no son selectivos, arrasan con todo, sí te dejan un lecho de herida, pero la pérdida de tejido es importante. El desbridamiento cortante, pues es más selectivo, podemos preservar más tejido. Entonces, para mí yo es el que más manejo, porque pues si ya tenemos lesiones con una pérdida importante de tejido, bueno, ¿para qué queremos más? El control de la inflamación y la infección, bueno, hay que tener en cuenta que no porque tengamos bacterias sobre una herida significa que vamos a dar antibióticos. Hay que tener en cuenta que tenemos, si es una contaminación, es una colonización o realmente estamos ante un proceso infeccioso, porque pues hay que tener en cuenta la resistencia bacteriana. Hay pacientes que se dan antibiótico de manera constante durante todo el proceso y muchas veces ya ni lo meritan. Entonces hay que determinar muy bien esta parte. Si vamos a dar antibióticos sistémicos, bueno, vamos a darlo con la certeza de que sí tenemos un proceso infeccioso en la zona. Y bueno, no solo sistémico, nos podemos apoyar también de apósitos ante la sospecha que ya están para esto. Son medicamentos que nos ayudan contra las bacterias y bueno, que pueden ser mucho más beneficiosos. El control del exudado es importante. Si tenemos mucho exudado y no lo controlamos, nos va a causar mucho problema. Y el exudado, cuando es abundante, nos puede estar hablando de un proceso infeccioso. Entonces, si nosotros requerimos la humedad de la lesión, hay que elegir un apósito que nos pueda aportar o conservar la humedad. Si queremos aumentar la humedad, también podemos idear cambiar la frecuencia del apósito, es decir, que sean más cortos los tiempos entre cambio y cambio de apósito. Si queremos reducir la humedad, podemos utilizar apósitos que tengan mayor cantidad de absorción, podemos usar, emplear un apósito secundario con mayor capacidad de absorción, o bien también cambiar, reducir las frecuencias entre apósito y apósito. Lo idóneo es tener un tipo de un exudado equilibrado. Y bueno, estimular los bordes epiteliales, mantener los bordes que se mantengan sanos para que vayan contrayéndose. Muchas veces este tipo de heridas son por contracción, otras veces no se van a contraer los bordes y nos vamos a lograr rellenar, pero esto va a tener mucho que ver con la edad del paciente, más que nada, y los factores que pudieran agregarse. La reparación o regeneración de tejido, qué tipo de materiales para que podamos ayudarnos a granular. Hoy en día les comento, hay muchos. Aquí nos mencionan sobre el colágeno, las células madres, factores de crecimiento y oxígeno, pero bueno, la idea es esto. La terapia VAC no está recomendada. Sí se usa, pero hay que saber si realmente lo vamos a utilizar. No estamos recomendada de primera instancia para categorías 4, por ejemplo, entonces no es como una de las primeras, pero sí se pudiera utilizar. Y los factores sociales y relacionados con el paciente, o sea, que es lo que hablábamos, los cuidadores que necesita la persona, los cambios posturales, estar vigilando la piel, estar cuidando la piel de no friccionarla, de darse cuenta de dónde está sometiéndose más a presión, la presión. Entonces, es aquí donde sí hay que ver esto, porque pues son pacientes que van a requerir 24/7. No hay más. Aunque las personas se enojen, se pongan tristes, estén impotentes, los familiares, pero si no se hace, pues que no va a pasar más que una complejidad, o sea, se va a ir complicando el paciente y como ya lo vimos al inicio, las úlceras por presión, pues también son causa de muerte, ¿no? Entonces, aquí les comparto esta tabla, donde nos dan
las opciones de qué podríamos usar ante qué tipo de tejido, qué tipo de categoría que podríamos utilizar. Nada está escrito, esto es como es una guía para poder usarlo, pero pues todos los pacientes son distintos. Hay que valorar correctamente a nuestros pacientes para saber cuál va a ser el material o el producto, el procedimiento más adecuados. No solamente eso, sino también ver la cuestión económica de las personas, de los familiares, para ver qué se puede hacer. Bueno, y ya para terminar, las indicaciones para cirugía reconstructiva. Bueno, aquí hay una situación, si está empleado, no se emplea en todas las personas, va a depender el paciente, las condiciones en que se encuentre, la edad, y son candidatos para poder realizar este tipo de cirugías y cerrar heridas. ¿Qué ocurre? Que para poder cerrar este tipo de heridas, que estamos hablando de categorías o estadios 3 y 4, se utilizan colgajos para poder cerrar las heridas. Aquí tener la condición del paciente va a ser muy importante para ver si es candidato a hacerlo. También se tiene en cuenta de que después del procedimiento pueden ocurrir ciertas adversidades que pueden llevar a que la herida se vuelva a abrir, ya sea que el colgajo se necrosó, ya sea que las suturas quedaron muy tensas, ya sea que la herida ocurrió una discencia de herida, entre otras situaciones, y bueno, van a hacer que la herida pues vuelva otra vez a estar abierta y quizás con mayores complicaciones. De los estudios que están, pues bueno, algunos han tenido muy buenos resultados. Lo que ellos mencionan es que el muestreo es muy poco, o sea, son muy pocos los pacientes a los que se han estudiado, pero de los que se han estudiado se han tenido muy buenos resultados para cirugía reconstructiva, que claro, esto ya es a cargo del cirujano plástico para poder hacerlo. Aquí les muestro un ejemplo de cómo este tipo de cirugías que a nivel de colgajos, además también la recuperación para ese tipo de pacientes pues es prolongada. ¿Sí? Entonces, sí y no, esto ya queda a cargo del cirujano para ver quiénes sí son candidatos o no lo van a hacer. En pacientes ya muy grandes de edad, que tienen una desnutrición muy marcada, pues realmente no creo que sean los candidatos más adecuados. ¿Sí? Pero bueno, es lo que tenemos con esto. Pues yo les agradezco mucho, espero que haya sido de mucha utilidad lo que les acabo de compartir. Yo sé que fue un poquito rápido, una empecé muy tarde y otro, pues bueno, espero que les sea de utilidad. Ha sido un placer estar con ustedes. Excelente, doctor Omar. Muchas gracias por apoyarnos en este proyecto de este curso nacional de curación de heridas. La ponencia ha sido beneficiosa para nosotros. Muchos puntos que no sabíamos y que nos ha compartido desde la evidencia hasta su experiencia. Bueno, chicos, si tuvieran alguna pregunta, la pudieran hacer, si no ya terminaríamos con la sesión. Ya. Hay una pregunta, doctor Omar, que dice, doctor, ¿qué apósitos hidrocoloides e hidrogeles recomienda? Bueno, yo los apósitos hidrocoloides, yo de plano sí no los uso. Yo he visto o lo que he escuchado es que usan mucho Duoder, esa marca. Yo lo que uso más son alginatos y espumas. Y para hidrogeles uso mucho la marca Safgel y el Flaminal. Con ellos he obtenido muy buenos resultados para la cuestión de deslidación autolítica con los hidrogeles y para recuperación de tejido, los alginatos junto con las espumas. Las úlceras por presión hay que rellenar. Esa es la cuestión con ellos. Y como son espacios que quedan, no podemos dejar espacios muertos. Y los hidrocoloides, pues son apósitos que en una úlcera por presión que tenga profundidad, sería más como un apósito secundario. Pero yo en lo personal no los uso. Pero lo que he visto en las pláticas que hemos tenido es el duoder, que son los que más utilizan. Listo, doctor. Parece que no hay más preguntas. Una vez más agradecerle por su presencia y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Gracias por todo. Piensen mucho, que estén bien. Adiós.